Pueden tomar asiento, hermanos, gloria al Señor. Hablar de escatología, hablar de las profecías bíblicas y estos acontecimientos, hermanos, estamos hablando de un amplio panorama, algo muy amplio, hermanos. Como les dije, desde Génesis hasta Apocalipsis hay una cantidad de profecías, hermanos, aunque hechos históricos que han pasado al pueblo de Israel, hermanos, y otras naciones han acontecido, hermanos. Sin embargo, hay profecías que los profetas dijeron, hermanos, en aquellos tiempos que aún todavía no se han cumplido y que poco a poco se están cumpliendo. Y si nosotros entretejemos, hermanos, vamos a encontrar verdaderamente, hermanos, un amplio panorama en cuanto a esto. Así que vamos a comenzar, no sé, tenemos a una serie. Me hubiera gustado traer mi equipo, ¿cómo se llama? Tenemos unas presentaciones con gráficas y todo, mapas y todo eso, pero eso es, ¿cómo podría decirle yo? Algo un poquito más allá, pero no puedo presentarles eso, no puedo darles eso sin antes, hermanos, la base de lo que es la profecía bíblica, ¿ok? De lo que nosotros tenemos que entender, hermanos, en cuanto a los acontecimientos que van a suceder, hermanos, muy pronto aquí en la tierra. Bien, algo muy importante, y quiero señalar esto, ¿verdad? Voy a titular este estudio como La venida del Señor. Tengo 43 años de que recibí a Jesucristo como mi Señor y Salvador allá por los años 70, finales de los 70. Y oiga bien, a mí me hablaron acerca de Jesucristo que salvaba, sanaba, transformaba vidas. Pero oí un mensaje, ¿ok? No cuando me convirtieron, ¿verdad? Me hablaron de Cristo, sino cuando me dijeron, congrégate en una iglesia, ¿ok? Y yo me empecé a congregar en una iglesia. Y el pastor empezó a hablar y decir, prepárense, que Cristo viene. Cristo viene. Hay un inminente regreso. Cuando la palabra dice inminente, es que va a suceder. Va a suceder, ¿ok? Va a suceder. Hay un inminente regreso de nuestro Señor Jesucristo, ¿ok? Me llamó la atención y a partir de ahí hemos oído, hermanos, y recuerdo en aquellos años, porque yo soy de la República de El Salvador, hermanos, habían campañas, muchas campañas en los parques, al aire libre, y siempre se hablaba y se predicaba de Jesucristo viene, arrepiéntanse, Cristo viene. Oiga, y eso ha pernoctado, hermanos, en el mensaje de Dios hasta la fecha. Pero han pasado 43 años, como les digo, y usted quizás, alguno de ustedes tendrá más años en el Evangelio. Y si usted le pregunta a una persona que todavía tiene más años en el Evangelio, le va a contar exactamente lo mismo, que el mensaje ha sido ese, Cristo viene. Y hoy no podemos decir o eludir de que Cristo no va a venir. Podemos y debemos de decir que Cristo viene. Sin embargo, aquí hay una advertencia. Sin embargo, hoy en día hay varios grupos que estaban en medio de nosotros, creyentes que eran como nosotros, que creían como la palabra de Dios. Y si nosotros vamos, hermanos, a la Escritura, encontramos que Jesucristo, hermanos, va a regresar, claro, pero algunos ya están diciendo Cristo no va a regresar. Algunos dicen, ¿verdad? Sin mencionar denominaciones ni nada, pero algunos dicen, eso de la tribulación, del arrebatamiento, no va a suceder. Eso es un mito, es un cuento de hada. Eso lo puso el apóstol Pablo o lo escribió, incluso algunos dicen, ¿verdad? Como hay un libro pagano llamado El Código Da Vinci, que asevera que el que escribió, no el que escribió, sino que el que autorizó los libros del Nuevo Testamento fue el emperador Constantino. Oiga, qué ridículo esto, hermanos. E incluso en el libro del Código Da Vinci, en los primeros capítulos, porque yo adquirí ese libro para mirar de primera mano, hermanos, muchas cosas que se decían,
Oiga, y encontré ahí en los primeros capítulos, en los primeros páginas, encontré y dice, todo lo que yo narro aquí lo he investigado verazmente y que todos los datos, todo es verídico. Las cosas, hermanos, no son así, ¿verdad? Empecé a investigar fulano, fechas y todo, lugares, hermanos, cosas que realmente están solamente en donde, en la realidad del escritor Dan Brown, pero realmente no tienen nada de realidad. Y lo que más me llamó la atención es que decía por ahí de que todos los libros del Nuevo Testamento fueron autorizados. O sea que Constantino dijo, voy a conseguir a unos escritores, escríbanme la historia de Jesús como ustedes la quieran. Y es ahí donde Constantino autorizó los libros, hermanos, del Nuevo Testamento, cosa que es mentira. Antes de Constantino, estamos hablando del año 300 después de Cristo. En el año, oiga bien, 60, el libro de Marcos aparece en escena. Luego aparece unos años después el primitiva circulando, leyéndose de uno y a otro. Y hay, hermanos, documentos que avalan este tipo de aspectos. Sin embargo, como le digo, hasta hoy hoy en la actualidad dicen de que el arrebatamiento no va a suceder. El anticristo, eso es mentira, ¿ok? Que incluso algunos dicen, usted lo ha oído, que el infierno no existe, que ya estamos viviendo en el infierno. Aquí la misma tierra es un infierno, dicen. Y si se casó con una persona, ¿verdad? Dice, no, mi matrimonio es que puro infierno, ¿verdad? Pero esas son alegaciones, alegaciones y alegaciones. Hay otros que aseveran que estas cosas de la venida del Señor no son ciertas. ¿Y sabe por qué? Porque creen de que esto hace que el creyente se aferre más a la sana doctrina. ¿Ok? Y hoy se está mirando mucho libertinaje dentro de las iglesias. Hablábamos aquí, lo leímos aquí, de que vendrá un tiempo de la apostasía. ¿Ok? ¿Y qué es la apostasía? Es apartarse de la verdad, caminar por otra senda. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre, nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces hay otros caminos que se están planteando, hermanos. Hay otras doctrinas o pseudo doctrinas cristianas que están diciendo, hermanos, esto no es así, esto no es acá, ¿verdad? Porque le tienen miedo a la santidad. Dice, sin santidad nadie verá al Señor. Seguir la paz con todos y sin la santidad nadie verá al Señor. Ejemplos de eso hay muchas iglesias que pues realmente no tocan estos temas, incluso no tocan el tema del pecado, pura prosperidad, aspectos humanísticos. Está bien hablar del día ¿cómo se llama? Para el matrimonio. Está bien hablar para el día del padre, el día de la madre. ¿Cómo se llama? Algún mensaje alusivo a todo eso, a la juventud, los aspectos, etcétera. Pero el mensaje general siempre va a ser el mismo. Arrepentíos, dijo Jesucristo, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y cuando hablamos de la venida del Señor, ya entrando en materia, estamos hablando de que usted tiene la idea del fin del mundo, la aparición del anticristo, la marca del 666, el arrebatamiento, el reinado de Jesús, etcétera, etcétera. Y todos estos aspectos están relacionados muy cercanamente. Ahora, cuando hablamos de la venida del Señor, es un aspecto doble, dual, doble. Tiene una doble enmarcación. Y es aquí, si nosotros no entendemos esto, no vamos a poder entender quizás el resto de los aspectos que vienen, hermanos, en la Escritura. Algo que se ha estado repitiendo dentro de la Biblia, se ha repetido y se ha repetido y se ha repetido, hermano, es el número 7, la incidencia, ¿ok? Del número 7. ¿Cuántos días fueron hechos los cielos y la tierra? La Escritura dice que fueron hechos ¿en qué? En 7 días. Y de hecho, mire, aunque el mundo lo pueda negar, aunque los ateos lo puedan negar, la semana está compuesta, hermanos, por 7 días. Es increíble, ¿ok? Ok, bien. El número 7 se ha repetido y se repite
y se repite y se repite y se repite, hermanos, en la escritura. Y eso implica, el número 7 es el número de Dios, el número de la perfección. O sea, es como su logo, su sello que Dios lo ha puesto sobre la creación, sobre cualquier aspecto que quiera enmarcar, y Él tiene los derechos reservados en cuanto a esto. Entonces, hablando de esto, mire, hay una profecía, no me voy a meter completamente en ello porque no es el tema, que se llama las 70 semanas de Daniel. 70, ¿ok? Es un múltiplo de 7. 70 por 7, ¿ok? Son 490 años proféticos. Una semana profética equivale a 7 años, ¿ok? Proféticos, para que me entiendan. Cuando dice 70 semanas, no son 70 semanas literales, son 70 semanas proféticas. Una semana son 7 años. Y entonces ahí es donde enmarcamos esto de la venida del Señor. ¿Por qué? Porque hay un acontecimiento que es inminente, que va a ser el arrebatamiento de la iglesia. Cuando suceda el arrebatamiento de la iglesia, comenzará un periodo de 7 años. Oiga bien, un periodo de 7 años que se le ha enmarcado dentro de la escritura como la tribulación. Los primeros 3 años y medio se le llama la tribulación, y los segundos 3 años y medio se le llama la gran tribulación. Está enmarcado acá, ¿verdad?, con tiempos y la mitad de un tiempo, 42 meses, y bueno, hay una cantidad de aspectos que se manejan en cuanto a la profecía. Pero veamos, antes de comenzar esto, hoy, hermanos, estamos viviendo un aspecto. La teología o los teólogos a través de los años dividieron los aspectos o las eras, ¿okay?, en la que ha pasado todo desde la creación. Todos los aspectos que se han pasado se han dividido, ¿verdad?, en varias etapas, ¿ok? La primera fue la inocencia. Luego vino la conciencia, luego el gobierno, la promesa, la ley, ¿ok? Aparece Jesús dentro de ese periodo llamado la ley, y después de la ley, hermanos, es que aparece Jesús ahí para quitar la ley. Dice que Él cumplió la ley para abrogar la ley. Y estamos hablando de la ley, hermanos, que era la ley de los sacrificios, ¿ok? Se acordará usted, hermanos, si usted ha leído un poco de la Biblia en cuanto al Antiguo Testamento, que había la ley de la inmundicia, que era parte de la ley de los sacrificios, ¿ok? Por ejemplo, una mujer cuando tenía hijo, ¿ok?, tenía que guardar, de ahí donde viene, 40 días, ¿ok? 40 días si era varón, si era mujer eran 60 días, ¿ok? De ahí donde viene la cuarentena, ¿ok? ¿Y por qué se guardaba la mujer? La mujer se guardaba, ¿ok?, porque había tenido un parto, había habido derramamiento de sangre y ese tipo de cosas, hermanos. ¿Cómo se llama? La placenta. Todo eso. Las que son mamás entienden todo eso. Somos adultos y podemos comprender de una manera madura todos estos aspectos hoy, pero en aquel tiempo esas cosas, a pesar de que venía a la vida un niño, ¿ok?, dentro de la ley judía se consideraba que la mujer se había convertido ¿en qué? En inmunda. Entonces tenía que guardarse 40 días, ¿ok? Y después, si era varón, 60 días era mujer la que nacía. Y después de eso, hacer el rito de lavarse, bañarse, oiga bien, y presentarse ante el sacerdote. Lo mismo pasaba cuando había un muerto dentro de la familia y alguien tenía que haber ido a enterrar, ¿ok? Y todos los que iban al cementerio a enterrar al individuo, ¿ok?, se volvían inmundos. Entonces regresaban a la casa y no tenían contacto con quién, con nadie. Entraban a la casa y se bañaban,
se lavaban las ropas, las dejaban ahí, se cambiaban de muda, como dicen, de ropa, y se quedaban en la casa y no salían hasta el siguiente día. ¿Por qué? Porque era parte de los ritos. ¿Se acuerda de aquellos 9, me han dicho 10 leprosos? Uno de ellos pues regresó agradecido al Señor. Los 10 fueron ¿qué? Sanados. Preséntense ¿a dónde? Al sacerdote. ¿Para qué? Para que los examinara y el sacerdote les iba a dar el ok de que ya estaban limpios, ok, para poder, hermanos, estar ante la sociedad. Pero ellos tenían que ir a su casa, quitarse esa ropa donde habían estado leprosos. Esa ropa era quemada, tenían que tener una nueva ropa y bañarse. Había una cantidad de agua que tenían que poner en ciertos recipientes y con esa agua tenían que bañarse. Esa era la ley de ¿qué? De los sacrificios, la ley, hermanos, de la purificación y todo eso que se necesitaba, hermanos, ser abolida. Y Jesús aparece para abolir, quitar. Por eso Jesús cumplió toda la ley, estuvo en toda la fiesta, estuvo en todos los ritos, hermanos. ¿Para qué? Para poder, hermanos, en su momento. ¿Cuál fue el momento? Cuando él dijo y estaba crucificado y dijo en griego, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, dijo tetelestai. La palabra en griego es tetelestai. ¿Qué significa eso? Traducido al español, la deuda está ¿qué? Pagada, cancelada. Por eso dice, ¿verdad? En las escrituras antiguas, ¿verdad? La lectura dice consumado es. O sea, tú no debes nada, nadie debe nada. Por eso de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él crea, ¿por qué no se pierda? Porque ya está ¿qué? Pagado. Pero es necesario para poder ser salvo ¿qué? Creer en Jesucristo, que Él es el Salvador, el Mesías. ¿Sí me está entendiendo? Muy bien. Entonces, cuando Jesús muere, Él pagó la deuda, quitó la ley de los sacrificios, siguió con todo lo demás. O sea, la ley, porque estaba dentro de la ley el aspecto de amar a sus padres, o que no mirar la desnudez de su hermana, no robarás. Todos esos aspectos quedaron dentro de la ley, ¿verdad? Pero incluso Pablo lo repite, Jesús lo repite y todo eso. Pero la ley de los sacrificios, el libro de los Hebreos, a partir del capítulo 6, 7, 8, 9, encontramos ahí de que todo eso quedó ¿qué? Completamente abolido. Dice que ya no más sacrificios de carneros, de toros y machos cabríos. ¿Por qué? Porque Jesús se entregó una vez y para siempre. Aleluya, por eso. Entonces, al morir Jesús y resucitar de entre los muertos, comienza ahora dentro de los parámetros de la profecía bíblica, dentro de los aspectos de las, dijéramos, épocas, si así se le puede llamar, ¿verdad? O pactos, lo que se llama el período de la gracia. O sea, en otras palabras, ahorita, desde que Jesús resucitó hasta este momento, hoy, quizás mañana, y va a suceder hasta el día que sea el arrebatamiento de la iglesia, estamos en un periodo que se llama el periodo de la gracia. ¿En qué consiste este periodo de la gracia? Consiste en que, pues, en la ley decía ahí la escritura, puede buscarlo por ahí, de que era obligatorio el día de Yom Kippur, obligatorio, nada que, no, obligatorio, que se hiciera ayuno. Toda la nación hacía ayuno. 3 veces al año, todo varón se presentaba obligatoriamente en el templo, obligatoriamente, ¿ok? Tenía que presentarse todo varón 3 veces al año, ¿ok? Y eso era parte de la ley. Incluso, bueno, los judíos hoy en día, judíos reformados, liberales, o los judíos ortodoxos, o los lo que sean, imagínense, los ultraortodoxos todavía son peores,
Los que andan de negro, blanco, andan sus gorritos y todo lo demás. Ok, todos ellos, ok. Mire, nosotros, los varones, hombres, Dios nos dejó una masculinidad, ¿verdad? Y aquí vemos al pastor que tiene su barba. Ok. Todos los judíos, voy a hablar de los ortodoxos y los ultraortodoxos rapidito, ellos se dejan crecer la barba. Ok, y no es porque, ay, qué bonito me veo, porque no tengo para comprar una rasuradora, ¿verdad? No, eso es obligación que ellos lo tengan. Y está completamente prohibido, oiga bien, prohibido tocarse la barba, o sea, con una tijera. No la pueden, ¿cómo se llama? No la pueden ni trimear, ni darle forma, no. Prohibido. Oiga bien, prohibido estrictamente. Y ellos no pueden usar camisas como el color del hermano, como acá. Ellos no usan corbata tampoco. Está prohibido. Tienen que usar ¿qué? Camisa blanca y traje negro. Las camisas no pueden ser de poliéster. No puede ser mezclado algodón con poliéster u otra fibra. Tienen que ser completamente ¿de qué? De algodón, 100% algodón. Y el que la ha fabricado tiene que ser un judío. Oiga, para que sea kosher. O sea, que sea apta para ser usada por un judío por otro judío. O sea, tienen una cantidad de... Y es obligación. O sea, ¿sí me está entendiendo? En la sinagoga, las mujeres, cuando les va bien, hay un ¿qué? Un cancel, una división acá. Y no se pueden ver. Y a la hora de cantar, las mujeres calladas. Es obligación que las mujeres estén ¿qué? Calladas. Obligación, calladas. Y los hombres son los que cantan, son los que gritan, son los que hacen. Y para el hombre es obligación que se aprenda los 631 misbot, o sea, mandamientos. Obligación. Nada que hay, es que ya la memoria es que no, es obligación. ¿Sí me entiende? Tienen que usar la kipa, tienen que usar el gorro, depende de qué sectas sean ellos, ¿verdad? Si son rusos, ucranianos, sefarditas o arkenazis, lo que sea, tienen que usar sus indumentarios. Y es obligación. ¿Ok? Muy bien. Hoy, en el periodo de la gracia, imagínense, todos, el hermano tiene que venir con barba. Si le crece la barba, ¿verdad? Nosotros nos rasuramos. A mí me crece también. Hoy que estuvimos, ¿cómo se llama? Que nos encerraron 2 meses, desde marzo hasta mayo. Pues, ¿para dónde salía? Pues, ni modo. Ahí me dejé crecer la barba y pues, sí. Y mi esposa pues, me tomó bastantes fotos ahí, ¿verdad? Que quede recuerda, pandemia le pusimos ahí. La barba de la pandemia. Ok, bueno, ni modo. Barba de la pandemia. Ok. O sea, no me la arreglaba, nada. Ya cuando decidí, ¿verdad? Que ya abrieron la iglesia, pues a volársela. Ok, me la quité. Ok, pero fíjese, a mí me crece bastante la barba también. Ok, pero me rasuro. ¿Qué implica? Estoy en el periodo de la gracia y estoy enseñando la palabra de Dios. Bajo la ley sería ¿qué? Imposible. Por ejemplo, yo vi una hermanita, ¿dónde está mi hermanita que estaba cantando aquí? ¿Qué se me hizo? No la veo. Hoy estamos con... Aquí está. Bajo la ley sería ¿qué? Imposible que estuviera aquí al lado de mi hermano tocando el instrumento acá, ¿verdad? El piano y el otro hermano. Imposible. Pero estamos ¿qué? Bajo ¿qué? La gracia. Y bajo la gracia podemos sentarnos
mire, como familia, uno al otro. Nadie te obligó a venir este día, ¿ok? Imagínense que el hermano pastor sea el dueño de una compañía de construcción. Yo no sé si es dueño de compañía de construcción, si es dueño de compañía de construcción, algo así. Oh, santo Dios, estoy profetizando. Bueno, dijéramos que en el supuesto que no fuera, pero que sí es, ¿verdad? Ok, pero que aquí todos trabajaran en la compañía de construcción. Y el hermano dice, en todos sus trabajadores, yo quiero que vayan a donde yo me congrego. Si usted no va a donde yo me congrego, entonces lo voy a despedir. Imagínense. Pero aquí estamos, ¿por qué? Si los obligó el hermano a venir, le puso una pistola, los amenazó. ¿Verdad que no? Hemos venido, estamos viniendo porque sentimos gratitud de parte de Dios. Queremos alabarle. Hay un tiempo de alabanza, es el tiempo que usted le da al Señor alabanza. Si monetariamente, esto, oiga, podemos decir, no, pues sí, la luz eléctrica, como somos cristianos, el gobierno nos va a dar. No. Hay que pagar. Agua, luz, la basura, impuestos a la ciudad, hay una cantidad de cosas, gastos. Se necesita ¿qué? Un aporte financiero. Si usted tiene, usted lo hace, no, dice, incluso la escritura dice, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama ¿a quién? Al dador alegre, ¿ok? Cantamos, alabamos. Está aquí, hermanos, no por obligación. Usted no tiene de esos audífonos acá, ¿verdad? Para estar oyendo música mientras yo estoy predicando. Usted me está escuchando a mí. Está escuchando la palabra de Dios que estamos compartiendo. ¿Me está entendiendo? Muy bien. Entonces, ese es el periodo de ¿qué? De la gracia. Podemos venir a los servicios. Un día viernes, dijéramos que este domingo jugara México, América versus Guadalajara. Eso fue ayer, ¿verdad? Pero ayer tuvieron servicio ustedes, ¿verdad? No tuvieron. Imagínense los hermanos que tuvieron servicio ayer. Las iglesias vacías, los americanistas y los de las Chivas no fueron. Y si a esta misma hora hubiera sido el partido, yo no sé cuántos hubieran venido. Pero nadie los va a condenar ni nada. Simplemente no quisieron ver. ¿Por qué? Porque estamos en el periodo de la gracia. Usted se la pierde. Porque esto es alimento, esto es palabra de Dios. Esta es la nutrición. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Entonces, ¿cuándo va a terminar este periodo de la gracia? Esta libertad que tenemos y todo eso. ¿Ok? Podemos recibir a Cristo, podemos rechazarlo, podemos cantar, no podemos cantar, bueno, etcétera. Pero en el periodo de la gracia hay un límite. ¿Cuál es ese límite? El límite lo va a poner, hermanos, cuando dice la Escritura. Vamos, si usted me acompaña al libro de 1 Tesalonicenses, capítulo 4. En el versículo 13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá con Dios a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos ¿qué? Arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Mire, arrebatados en el cielo. Ahí aparece la palabra arrebatado. O sea que va a haber un acontecimiento que se va a llamar ¿qué? El arrebatamiento. Oiga, entonces ahí es donde se marca la dualidad, el primer aspecto de la venida del Señor. Jesús en el arrebatamiento
viene por su iglesia. ¿Ok? Dijéramos que estas botellas son la iglesia. ¿Ok? Y esta mano, ¿verdad? Sería Dios. ¿Ok? Viene por su iglesia y se lo lleva. Ahora, dice ahí claramente, los muertos en Cristo resucitarán primero. Todas las personas que murieron, ¿ok?, antes del arrebatamiento, ellas van a recibir un cuerpo glorificado, ¿ok? No importa si los quemaron, se ahogaron, los incineraron, los enterraron por otra parte, dice que van a recibir un cuerpo glorificado. Hermano, Dios los va a transformar, ¿ok? Polvo eres y polvo te convertirás. No importa, ¿ok?, cómo haya muerto, porque muchas personas dicen, ¿qué pasó con los que se murieron en un incendio? Ayer antier miré la noticia de un individuo acá ¿por dónde fue? En Tombo, camino a Tombo creo que fue, que se estrelló un carro y el individuo que iba ahí a las 2 de la mañana, pues ¿quién por él? Se estrelló y el carro se incendió y murió quemado, calcinado. Porque venía desvelado, venía de otro país, de otro lugar, no sabemos. Ok, pero imagínense, así han pasado el accidente que hubo en México. Murieron 13 o 14 personas ahí de esa pipa, ok, que se dio vuelta. El otro accidente que también hubo en México, estaban sacando gasolina, el accidente, la pipa se dio vuelta y quedó ahí y la gente empezó a sacar, ¿cómo se llama? Gasolina. El otro también que hubo en México, que se abrieron una pipa, creo, ¿verdad? Y estaba saliendo un montón de gasolina y murieron como más de 120 personas ahí, así, en un ratito, quemadas, fueron quemadas. ¿Cuántas de estos accidentes así, por mencionar estos, usted sabrá más, ¿ok? ¿Cuántos de estos accidentes, cuánta gente de esas era cristiana? Y murieron calcinados. Ellos quizás pensaron un día voy a morir y que me entierren, pero no fue así. Murieron ahí, instantáneamente calcinados. Entonces, ¿qué va a pasar con esas cenizas, esos huesos? ¿Qué va a pasar? ¿Dónde están? Dios es soberano y Dios, hermano, en el libro de Primera Tesalonicenses capítulo 15 dice que carne y sangre no puede heredar el reino de los cielos. Ahí lo puede buscar del versículo 50 en adelante. Mire, entonces, a Dios no le interesa este cuerpo. Él tiene preparado, ¿qué? Un cuerpo glorificado. Lo que interesa para Dios, hermano, es nuestra alma. ¿Cómo está nuestra alma? Entonces, Dios va a conocer el destino de nuestra alma. Entonces, el día que sea el arrebatamiento, los muertos en Cristo, esos van a resucitar primero y Dios les va a dar un cuerpo glorificado. Y dice, ahí mismo Pablo dice, y nosotros que estemos vivos, o sea, porque era la esperanza de aquellos en ese momento, que sea el arrebatamiento ahora, decía, seremos ¿qué? Transformados. O sea que estamos acá porque carne y sangre no pueden heredar. Mira, aunque tengamos el cuerpo, de nada sirve. Seremos ¿qué? Transformados y Dios va a dar un cuerpo glorificado. Entonces, ¿para qué? Dice, para encontrarnos con el Señor en los cielos. Ahí está en el versículo 17. Usted lo puede leer clarito, clarito, que no me lo vayan a engañar, hermano. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahí está. El primer aspecto de la venida del Señor es que Cristo viene por su iglesia. Jesús no pone los pies en la tierra. ¿Ok? Atención con eso. Jesús no pone los pies en la tierra. ¿Ok? Ahora, quiero tocar algo quizás un poquito sensible, porque está de moda hoy, está esto candente y esto está de acuerdo a esto y hay una tergiversación en cuanto a esto. No me quiero meter en política, ¿ok? Pero es necesario que toque este tema, ¿ok? Aquí en los Estados Unidos hay básicamente 4 partidos políticos: demócratas, republicanos, los centristas y el partido blanco que le llaman también. Está el partido verde y el partido blanco, ¿ok? Incluso ellos tuvieron, y hay otro partido. Todos aparecieron en la boleta electoral. El
partido, no me acuerdo el último partido, solamente tuvo 0.09% de votos, el total de todos los votos. El otro tuvo como 13,000 votos, el otro tuvo 20,000, más de 20,000 votos, y el otro tuvo como 60,000 votos. Ok, fue el de una mujer, fue la que tuvo más de 60,000 votos. Creo que es el partido centrista. Ok, pero los más comunes son demócratas, son los que llevan. Ok, entonces hoy, el día 14, hay rumores de que va a estallar la guerra civil aquí en los Estados Unidos. Porque si no queda Trump, ok, ya el presidente iba a decir, como dijo, ¿verdad? Estos skinhead y los Ku Klux Klan y tanta cosa, toda esa gente está armada hasta los dientes, eso ya se sabe. El presidente mismo va a dar la orden y van a empezar quién sabe, a atacar. ¿Qué es lo que van a atacar? No se sabe. ¿Ok? Si le quitan la presidencia al otro, pues el Antifa y todo eso supuestamente también están preparados porque van a atacar también y van a quemar las ciudades y todo lo demás. No sé. Esos son los rumores, cosas que se dicen. ¿Ok? ¿Me entienden? Pero hay algo que va de acuerdo a la Biblia. Y es el versículo dice, verso 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Ahí, si usted agarra la versión King James en inglés, usted encuentra la palabra Trump. Oiga bien, usted ahí va a encontrar la palabra Trump. El apellido Trump, de Donald Trump, significa, o sea, Donald Trompeta, es el apellido. O sea, usted ha escuchado River, el apellido River, pero ¿qué significa River? Río. Apellido Lake, ¿qué significa Lake? Lago. Apellido Taylor, ¿qué significa Taylor? Es un sastre. Apellido Baker, hay calles acá, Baker y todo. ¿Qué significa Baker? Es como panadero, ¿no? Ok, Taylor, Baker y todo eso tienen su traducción. Igual, Trump significa trompeta. Ok, entonces algunos profetas de la actualidad hoy en día, soñadores, visionarios y todos, hermanos, dicen, y yo he visto, porque lo que está escrito ahí en el libro de no sé qué es Trump, es el que. Entonces de ahí es donde salió esa corriente que contagió a muchos. Y usted somos evangélicos y somos pro vida, somos personas que creemos en el matrimonio, ¿verdad? Entre hombre y mujer y todo eso, ¿ok? ¿Me entiende? Pero creer de que el presidente es el Mesías, estos visionarios, estos profetas empezaron a soñar y empezaron a difundir esto en Club 700, en muchas plataformas de internet, en la radio, en la televisión, en muchos lugares, y empezaron a meter esa idea en las iglesias evangélicas de que el presidente, como es Trump, ¿verdad? No lo miraron, ¿verdad? Todo el background que tenía, sino por el apellido, que él era el hombre que va a salvar a los Estados Unidos. Trump, ¿ok? Mucho cuidado con eso, ¿verdad? Porque aquí no está hablando de un hombre, está hablando, fíjese lo que dice, porque el Señor mismo, ¿cuál Señor? ¿El señor presidente de los Estados Unidos? No, está hablando de quién, el creador de Dios, ¿ok? No confundamos y no nos vaya a confundir a nosotros y nos hagan más políticos que otra cosa, ¿verdad? Estamos en un aspecto espiritual. Somos partidarios de orar. Oiga bien, Dios permitió en 1959 que Fidel Castro llegara al poder, un comunista. Y usted sabe todo lo que ha sufrido, ¿cómo se llama? Cuba. Usted sabe lo que era Venezuela antes. Y cuando llegó Chávez, todo se vino para abajo. Usted sabe, era la nación más rica de toda América, más que México, por el petróleo.
Y véalos ahora, ni medicinas, ni comida, ni luz, ni gasolina, que son productores de gasolina. Qué tremendo, ¿verdad? Ahora, pero ¿por qué Dios permitió que que Fidel Castro llegara allá? ¿Por qué el otro llegó acá? ¿Y por qué hay muchos tiranos? La Escritura dice que Dios pone gobernadores, reyes, y Dios mismo que los quita. ¿Se acuerda de Nabucodonosor? Él mismo se puso, claro, pero Dios le habló a través de un sueño, y un hombre de Dios llamado Daniel le reveló que él iba a ser la cabeza de oro de todos los reinos, que nunca iba a haber otro reino como él, ningún otro gobernador como él. ¿Y él qué hizo? ¿Le dio la gloria a Dios? No. Levantó una gran estatua y puso un edicto para qué? Que le adoraran a esa estatua. Cuando los amigos de Daniel no hicieron caso a ese edicto, los metieron al foso. ¿Se acuerdan de esa historia? Cuando los metieron, hermanos, no se quemaron, sino que ya no miraban 3, sino que miraban 4. Ahí estaba el Mesías, el Señor protegiéndolo. Y dijo, se asustó que aún los que los estaban tirando se quemaban también. Pero estos individuos, ¿verdad? Sadrach, Mesach y Abednego no se quemaron. Y cuando salieron, entonces, ¿qué dijo Nabucodonosor? Ay, sí, es el único gran y soberano. Le empezó a servir, le empezó a alabar Nabucodonosor. Y fue, hermanos, ahí donde se estableció como cabeza de oro de todo el mundo. Pero un día salió por la azotea y ¿qué sucedió? Este es todo lo que ¿qué? Lo que yo he construido. ¿Qué hizo Dios? Lo quitó de su reino, lo hizo comer como vacas, zacate y todo. ¿Sí me entiende? Dios levanta. Así levantó a Saúl y así también lo dejó caer. Nuestra tarea, como dice el libro de Romanos y otros versículos de la Escritura, debemos de orar por todas las autoridades que están sobre nosotros. Pero confundirnos que un presidente simplemente porque su apellido es básicamente, como dice acá, es irracional, no tiene sentido. ¿Ok? Ore por su presidente, ahorita todavía está, ore porque todo vaya bien, ore, ¿verdad? Para que nada vaya a suceder, hermanos, sino que oremos, ¿verdad? Y que el presidente que llegue a suceder, dicen que si llega el otro, que va a aparecer el anticristo. Bueno, la Escritura dice, cuando veáis estas cosas que vengan, erguíos, levantaos, porque ¿qué? Vuestra redención está cerca. Se tiene que cumplir, tarde o temprano. Si nos ha tocado vivir esta pandemia ahorita, ¿ok? No lo quisiéramos. Y si nos toca mirar, ¿verdad?, el principio de la aparición del anticristo y del movimiento, ¿ok? Pero sabe una cosa, vienen 7 años difíciles, ¿ok? Que cuando estas cosas empiezan a ser erguidos porque vuestra redención está cerca, implica que el arrebatamiento de la iglesia va a ser ¿qué? Inminente. Así que no se preocupe por una parte ni por la otra, sino que centrémonos en que la palabra de Dios, Señor, haz tu voluntad y haznos entender tus justos juicios y haz que en nuestras vidas podamos vivir ¿en qué? En santidad. Muy bien. Entonces, ¿qué va a suceder, hermanos? 7 años de tribulación, 3 años y medio, ¿verdad? En el cual, ¿verdad?, va a haber algo interesante. Y aquí es donde está esto, ¿ok? Los primeros, la iglesia ya se fue, y aquí en la tierra hay caos, confusión y todo eso, pero entonces en ese caos y confusión hay un vacío. Ese vacío es que la iglesia ya no está acá. Y es lo que dice aquí la escritura que hemos leído en 2 Tesalonicenses, que dice que va a haber, hermanos, el misterio de la iniquidad ya está en acción. No más que haya el presente que lo detiene. ¿Quién lo detiene? Usted y yo, llenos del Espíritu Santo. La iglesia llena del Espíritu. Cuando la iglesia ya no esté aquí en la tierra, hermanos, se va
a ¿qué? Activar en gran manera el misterio de la iniquidad. Entonces, note usted esto, una de las cosas que va a empezar a suceder, ¿ok? Va a aparecer un hombre con una sagacidad tremenda, ¿ok? Que va a empezar a involucrar a otras naciones para que se le unan. Y la Escritura habla, ¿verdad? No voy a tocar ese tema ahora, que 10 naciones le van a dar el poder absoluto, más que nada político, militar, social y económico, ¿ok? Va a establecer una moneda, va a establecer un solo ejército, va a establecer un sistema social único en el mundo. Bien, hace años, ¿ok? Hace años apareció, hermanos, un programa, dicen que era secreto y todo eso, aunque siempre hay gente que se filtra ¿qué? Información de la Casa Blanca, de los diferentes lugares. Ok, hay un bill por ahí en el Congreso que está guardado para que un día salga a la luz, igual que pasó con la ley patriota del 2001, después de los ataques del 11 de septiembre, la ley patriota, que de la noche a la mañana ya como que la tenían armada, pues, ¡fum!, la presentaron al Congreso 2 días y eran no sé cuánto, así de grueso el paquetote, y los congresistas tenían que aprobarla en 2 días. Le dieron a congresistas, le dieron su paquetote, tenían que leer, no creo que lo hayan leído. Sin embargo, la urgencia de los acontecimientos que habían pasado, aprobaron la ley patriota. Algo parecido se llama Proyecto Fénix. Esto consiste en muchos aspectos, ¿verdad? Esto comienza desde mucho antes con Ronald Reagan, con la famosa Guerra de las Galaxias. No sé si usted sabe de estas cosas. O sea, la Guerra de las Galaxias, así se le llamó a esa parte del proyecto, era de que Ronald Reagan estableció por primera vez, hermano, por la Guerra Fría que había, vuelos 24 horas de cazabombarderos cuidando el espacio aéreo de los Estados Unidos. 24 horas, ¿ok? No sé realmente cuánto dura el avión con sus tanques de gasolina llenos, volando, pero los individuos, ya cuando ya la gasolina, ellos saben en qué momento tenían que aterrizar. Pero cuando aterrizaba ¡pum!, despegaba otro. O sea que siempre 24 horas había que alrededor de los Estados Unidos guardando, ¿verdad?, el espacio aéreo. Eso fue parte de eso. Se mandaron satélites que empezaron a controlar, ¿cómo se llama? Si Rusia mandaba o China mandaba, ¿cómo se llama? Misiles. Hay unos satélites que tienen esa capacidad de radar para poder detectar, y aparte de eso, tratar de destruir antes que entren a la atmósfera del espacio territorial estadounidense, destruir las ojivas nucleares allá en el cielo, allá en el espacio donde sea. ¿Sí me está entendiendo? Ok, muy bien. Todo eso fue parte y ha sido parte y ha sido parte, y eso es un conflicto que ha habido. Entonces, hace unos 5 o 6 años apareció lo que se llamó, ¿verdad?, dentro de ese proyecto Fénix, lo que se llamó el Real ID. El Real ID tenía que empezar a funcionar hoy, el 21 de octubre de este año. Pero por la pandemia lo dejaron otra vez para el próximo año. ¿Qué es el Real ID? Iban a establecer una sola licencia, una identificación única. Ya no iba a existir la licencia de Kansas, de Texas, de Maryland, de ningún estado. Iba a ser ahora solo USA Real ID. Hubieron problemas, usted sabe. Los demócratas se opusieron, los republicanos que sí, algunos republicanos dijeron nuestro estado es muy pequeño, somos republicanos, pero no tenemos suficiente dinero, ayúdenos. Y bueno, y por ahí estuvo de que no se pusieron de acuerdo. Entonces, la única manera para establecer el Real ID o empezar a establecer el Real ID fue ponerle la estrellita. Si usted agarra su licencia, ¿ok?, en la parte superior, si la mira acá, derecha, va a tener una estrella.
Si usted tiene esa estrella, usted ya está enmarcado en su Real ID. O sea, usted puede abordar un tren, puede abordar barco, puede abordar avión y puede entrar a un edificio federal. ¿Ok? Si no tiene esa estrellita, ¿ok? No lo puede hacer. O no lo va a poder hacer hasta el 21, no sé qué fecha del mes del próximo año, que han restablecido esa fecha. Bueno, control, control, control. Quieren controlar y controlar y controlar y controlar. ¿A qué quiero llegar a esto? Ok. El mundo hoy en día, estamos pasando por la incertidumbre de guerras civiles, guerras y otro tipo de situaciones que se están pasando alrededor del mundo. Y uno de los conflictos que ha pernoctado por años es el conflicto árabe-israelí. ¿Ok? Todo presidente de los Estados Unidos, porque hay una deuda, oiga bien, hay una deuda. Y se lo voy a demostrar un poquito con el billete de $1. Todos tenemos un billete de $1. Ok. En el gran sello, que es este, acá en esta parte, donde dice one, hay dos. Este no me voy a meter ahorita, aunque tiene otra connotación, no voy a meterme ahí. En este. Ok. Aquí aparece un grupo de estrellitas. Esas estrellitas representan las 13 colonias con las cuales se fundó la nación de los Estados Unidos de Norteamérica en 1776, el 4 de julio. ¿Ok? Si usted nota, con una lupa lo puede mirar, ¿verdad? Le puede tomar foto y usted puede ampliar con su cámara, con su teléfono. Usted va a notar que tiene algo acá. Que esas 3 estrellas forman un símbolo. Ese símbolo es lo que hoy conocemos como el David Magen, o sea, en hebreo, la estrella de David, que es el símbolo hoy universal de quién? De la nación de Israel. No lo veo por acá. Todas las banderas no la veo. Ok. Bien. Si usted agarra la cabeza del águila, la tapa así y le da vuelta al billetito, usted va a encontrar los penachos, o sea, las plumas del águila puestas boca arriba. Pero es un símbolo. Son, si usted cuenta, los penachitos, o sea, las plumitas, son 7 plumas. Y eso está formando otro de los símbolos universales de la nación judía. ¿Cuál es? El menorá o el candelero de 7 brazos. Increíble. ¿Qué están haciendo estos símbolos ahí? Bueno, hay una historia un poco variada, ¿verdad? Etcétera, pero la realidad es esta. La guerra civil que estableció los Estados Unidos en ese tiempo, cuando ya el 4 de julio se firmó el Acta de Independencia y todo eso, los Estados Unidos, o sea, las 13 naciones quedaron pobres, con poco dinero. Inglaterra se dio cuenta de esto y dijo, no, ¿y para qué le dimos la libertad? Volvamos y arremetémoslos. Vamos, otra vez. Los espías que habían, hermanos, dentro de allá, Inglaterra y todo eso, los rumores y todo eso, hizo de que Benjamin Franklin se fuera para Europa, sobre todo a Francia, y le dijo a los franceses, préstenos dinero. Más bien dicho, lo que queremos es, dennos armas, porque nos quieren volver a invadir estos, y ya nos quedamos sin recursos. Y es más, yo me quedo aquí de esclavo. Hay una historia detrás de todo esto. Y los franceses le dijeron, nanay, nanay. Le dijeron que no.
Y era una persona muy prestigiosa y muy reconocida ante el gobierno de Francia en aquel tiempo, Benjamin Franklin, y no quisieron aceptar sus condiciones. Bueno, ¿qué hacemos? Ni modo, vamos a ver, aunque sea pedradas o lo que sea. Pero mire, hubo un grupo de banqueros judíos que le dijeron a esta nación, aquí hay, algunos dicen que fue 2 millones de dólares, o en lo que es 2 millones, ¿verdad? Otros dicen que fueron 4 millones de dólares. Anyway, la cantidad que haya sido. Imagínense, 2 millones de dólares en aquel tiempo era una gran cantidad de dinero en oro a los pies del gobierno naciente de los Estados Unidos. A partir de ahí hay una deuda moral cívica. ¿Con quién? Con la nación. En este caso no existía la nación de Israel, ya había desaparecido, sino con el pueblo de Israel que estaba ¿qué? Disperso por todo el mundo. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, por eso todos los presidentes de los Estados Unidos han querido que se vuelva la paz entre los árabes y los ¿qué? Y los judíos. El único que no hizo nada fue Barack Obama. ¿Por qué? Porque Barack Obama era ¿qué? Árabe. Quiero que vaya perfilando todo esto. Ok, todos los presidentes, Ronald Reagan lo hizo, ¿verdad? Carter lo hizo, a pesar de que Carter era demócrata, Ronald Reagan republicano, luego ¿cómo se llama? Bill Clinton demócrata, Ronald Reagan republicano, George Bush también, los dos, padre e hijo, también trataron de hacerlo, pero no pudieron hacer mayor nada, más promesas y promesas y promesas. Hasta hoy que entró este presidente. ¿Por qué? Su yerno, Jared, él es judío. Todo está redundando a través de eso. Y lo primero que hizo fue pasar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Todo país en el mundo, todo país, su embajada de un país extranjero está en la capital. ¿Ok? Acá estamos en el Galveston County. ¿Ok? Pero allá, más allá, al norte, tenemos la ciudad de Houston. Allí en Houston hay un edificio grande que tiene la bandera de México y es propiedad del gobierno de México. Pero esa no es la embajada. Ese se llama un ¿qué? Consulado. ¿Dónde está la embajada de México aquí en los Estados Unidos? Está en Washington, D.C. Mi país, El Salvador, tiene un también en Houston, Texas, y en muchas otras ciudades, pero tiene una sola embajada. ¿Dónde está? En Washington, D.C., que es la capital de los Estados Unidos. Entonces, en Israel, la capital es Jerusalén, y ningún país reconoció o lo ha reconocido hasta que lo hizo Estados Unidos. Eso marca un precedente importantísimo. Ahora, Guatemala ha pasado, Ecuador, Uruguay, y hay otras naciones que ya empezaron a pasar de Tel Aviv, ¿a dónde? A Jerusalén. Ese es el principio. Ahora, lo que sucedió hace como un mes y algo es los tratados de Abraham, ¿ok? El pacto de Abraham o los escritos de Abraham o el pacto de paz de Abraham, así le han llamado a esto, ¿ok? Los países Emiratos Árabes y Bahrein, ¿ok? Que son árabes, ya hicieron ¿qué? La paz con Israel. Ahora hay otros 3 países, uno de ellos es Sudán, el otro es Yemen, el otro no me recuerdo qué país van a firmar dentro de poco también la paz. Ojo con esto. Oiga bien, ojo con esto. Si usted lee capítulo 38 y 39 del libro de Ezequiel, se los dejo ahí, oiga bien, allí la escritura nos habla de que viene una guerra, una invasión del norte. No tienen los nombres actuales, tienen los nombres antiguos. Magog,
Togarma y muchas otras naciones. Y hermanos, al mirar esto que está sucediendo, comparándolo con la escritura, me estoy dando cuenta que el mapa, el rompecabezas se está armando de los países. Y hay una parte que me llama la atención ahí en Ezequiel 38, que dice que Israel, en el momento que sea la invasión, dice que sus puertas no tendrán cerrojos y todos los habitantes vivirán ¿en qué? En paz. La única manera, hermanos, si alrededor nadie los quiere, están rodeados de, hermanos, más de 20 naciones árabes y nadie los quiere. Pero ahora con los tratados de paz, Israel quizás va a bajar la guardia y ahí se va a cumplir ese aspecto de la profecía. 3 años y medio, ok, dice que el anticristo, este hombre, va a hacer un pacto, Israel, con otras naciones. Pero a la mitad de esa semana, de la semana 70, va a ver que se va a romper el pacto. Bien. ¿Qué es lo que estamos hablando en cuanto a todo esto, verdad? Ahora, vamos a dejarlo ahí ese pedacito, ¿verdad? Para centrarnos en algo. Yo quiero que veamos 1 Tesalonicenses capítulo 5. En el versículo 3. Versículo 2 dice, porque vosotros sabéis perfectamente el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que el día no os sorprenda como ladrón en la noche. ¿Ve? ¿Entiende? Los aspectos, hermanos, están todos relacionados. La paz que se está formando ya está profetizada en la Biblia. Y se van a ir uniendo más países, hermanos. Y gloria a Dios por ello. Y gloria a Dios por ello. ¿Verdad? Porque estamos más cerca de ¿qué? De nuestra redención. Pero aquí hay un aspecto en el versículo 11 dice, sigamos, vosotros hermanos estáis en tinieblas, en el versículo 5, porque todos vosotros sois hijos de luz, hijos de día, y no somos de la noche, sino ni de las tinieblas. Por lo tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos de la coraza de la fe y del amor de la esperanza con el yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por el Señor Jesucristo. Sí, Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Mire lo que dice. Muy bien, has guardado la palabra de mi paciencia. ¿Cómo comenzamos este estudio en esta hora? Diciendo que hace 43 años me convertí y estaban diciendo que Cristo viene y hasta la fecha no ha venido. No hemos tenido paciencia, o quizás usted tenga 15 años, 20 años en el Evangelio, 10 años. No pierda ¿qué? La esperanza, tenga paciencia. Ha guardado la palabra, esa promesa de la paciencia de Dios. Ok, muy bien. Vamos a ir terminando con un aspecto importante. Entonces, dijimos que la venida del Señor es dual. Ya hablamos del arrebatamiento. Ahora, Jesús viene por su iglesia, ya lo vimos. Ahora, Jesús va a regresar con su iglesia. Vamos a Apocalipsis capítulo 20. Capítulo 19, verso 11. Mire lo que dice ahí. Entonces vi en el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y que juzga y pelea con justicia. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y no conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos, y de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones,
y ellas regirán con vara de hierro, y él pisará el lagar del vino, el furor y la ira del Dios Todopoderoso. Y en sus vestiduras y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Bien. Pasan los 7 años, o sea, los primeros 3 años y medio, el anticristo se manifiesta, él hace el pacto con Israel y las otras naciones, rompe el pacto a la mitad y él se declara que él es Dios, porque hasta ese momento no ha declarado que él es Dios. Y él se siente en el trono de Dios a reconstruir. Se establece, ¿verdad?, la marca del 666, capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Continúa, ¿verdad?, con las copas, ¿verdad?, los 3 ayes y todo lo demás que falta. Bien, al final de la tribulación, dice la escritura acá, de que van a aparecer muchos ejércitos y se van a reunir, ¿a dónde? En un valle en Israel, es el valle de Megiddo, valle de Israel, ¿ok? O valle de Efraín, se le llama de varias maneras, como sea, usted lo puede leer por ahí. Entonces, dice que van a atacar Jerusalén, van a violar las mujeres, van a matar niños, van a saquear la ciudad, pero no la van a destruir. Se van a reagrupar los ejércitos. Cuando ya vengan y digan, hoy sí vamos a destruir Jerusalén, entonces en ese momento aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Lo que acabamos de leer, dice que aparecerá el Señor montado en un caballo blanco y detrás todos los redimidos, usted y yo, si perseveramos, ¿verdad?, hasta el fin de nuestros días, ante las promesas del Señor, el Señor nos va a arrebatar, nos va a resucitar, estaremos con Él, ¿ok? Y regresaremos con Él. Muy bien, regresaremos con Él. Y dice que con el poder de su boca, dice, destruirá a todas aquellas naciones que se levantaron contra el Señor y contra Jerusalén. Pero aquí es donde viene algo excepcional. Ponga atención que con esto vamos a ir terminando. En el libro de Zacarías, si usted va conmigo a Zacarías, capítulo 14. Ahí déjelo, ahorita le voy a dar la cita. Mire, lo que va a acontecer ahí tiene una repercusión desde el año 600 de nuestra era. Hoy estamos en el 2020. Imagínense, retrasémonos todo ese tiempo hasta el año 600, allá en Jerusalén. ¿Qué pasó ese año? En el año 600 aparece un hombre llamado Mahoma en toda esa franja de ahí. Y Mahoma, hermanos, conquista Jerusalén, mata a miles de personas, echa fuera a los judíos, mata a muchos cristianos. Bueno, hizo una masacre tremenda este hombre y reclama a Jerusalén para el Islam. Muy bien, okay, para Alá. Muere y el sucesor, el califa que le sucede, se llamó Omar. Y Omar fue muy cruel con todos los que estaban alrededor. Derriba muchos olivares, sala las tierras para que no haya cultivo, los judíos no regresen. Mata los hatos de ganado, la famosa vaca lazana, vaca roja, con la cual los judíos hacen un sacrificio especial para ungir los elementos, los vestidos y los sacerdotes para que cumplan el ministerio sacerdotal. Eso no fue todo. Empieza a construir el domo en la misma emplanada donde estaba el templo de Salomón, lo que se llama hoy el domo de la roca o la mezquita de Omar. Pero eso no fue todo. Cierra la puerta dorada. ¡Pum! La cierra porque los judíos sabían o saben de que el Mesías de Israel, el Redentor, tenía que entrar o tiene que entrar por la puerta dorada de Jerusalén. Los musulmanes la cierran por dentro y por fuera. Y por fuera de la ciudad
empiezan a construir un cementerio. O sea, ya les dije, para un judío entrar por un cementerio implica que se vuelve inmundo y le quitaría la dignidad de ¿qué? De Mesías. ¿No? Si la pensaron muy bien. Ok. Pero lo que no saben ni los judíos ni los árabes, y si sí lo saben lo ignoran voluntariamente, es que el Mesías ya pasó ¿por dónde? Por la puerta dorada, montado en un pollino hijo de asna. Ya pasó por ahí, él no tiene más por qué pasar por ahí. ¿Ok? Y si usted mira las fotos, si usted va a Jerusalén, usted va, pregunta dónde está la puerta dorada, le van a decir. Y del otro lado, si usted va y se para enfrente del Monte de los Olivos, ahí se mira exactamente la puerta dorada. Enfrente del Monte de los Olivos, ahí se mira la puerta dorada. Y ahí está el cementerio árabe. 14, Zacarías capítulo 14. ¿Se acuerda? Que viene el Señor en caballo blanco, ¿verdad? Rey de reyes y Señor de señores, y vienen todos nosotros. Ok, capítulo 14, verso 4. Jesús, ya como Mesías y como Redentor, Él viene a reinar a la tierra por 1000 años y Él no necesita entrar por la puerta dorada porque Él ya pasó. A los suyos vino, mas a los suyos no le recibieron. Mas a todos los que recibieron, les dio potestad de ser llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Y ahora regresa triunfante como rey glorioso a reinar 1000 años en esta tierra. Capítulo 14, verso 4. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén. Ahí dejémoslo ahorita. En los años 80 hubieron dos expediciones tremendas que hizo Israel. Una operación Salomón, que fue rescatar a los judíos que estaban en Rusia. Para rescatar a esos judíos, el gobierno de Rusia, comunista en ese tiempo, dijo, se los doy, que se vayan todos los judíos, pero por cada individuo nos tienen que dar dinero. No recuerdo ahorita la cantidad, pero era, por decir, $200 por cada, pero eran miles, o sea que se iban a hacer millones de dólares para el gobierno ruso. Y Israel dijo, está bien, sale, vale, deal. Soltaron el dinero y los rusos soltaron una gran cantidad, se les acabó el dinero a los judíos y se quedaron muchos todavía, ¿ya? Hasta la fecha hay un ministerio que se llama Alas de Águila que está sacando a los judíos por familia. Creo que son $480 por una familia de 4, algo así. Oiga, y los están sacando todavía. Pero en aquel tiempo el gobierno de Israel hizo la operación Salomón. Y luego, de la noche a la mañana, viene Etiopía, un país también medio comunista y islámico. Dijo, tienen 3 días para que todos los judíos que vivan en Etiopía se quieran ir para Israel. Hermanos, 3 días, 3 o 5 días, lo que sea, pero era un corto de tiempo, fue de la noche a la mañana. No les estaban pidiendo realmente dinero a Etiopía, simplemente dijo que se vayan, ¿ok? Pero ahora, ¿cómo lo sacamos a más de 200,000 judíos que viven ahí? En 3, 4 días, ¿cómo lo sacamos? ¿Ok? Entonces, la Fuerza Aérea mandó sus aviones, el AL, que es la aerolínea de Israel, pero ¿qué hizo Israel? Contratar aviones, ¿verdad? Charter, especiales para poder sacar a estos judíos. Aviones entraban y salían, aviones entraban y salían. Usted sabe que no puede venir internacionales, no pueden venir gente parada en los aviones, todos tienen que venir sentados. Así que unos aviones, ¿cuántos les cabían? 150, 200 personas a lo máximo, para sacar 200,000 personas en 3 a 4 días. Qué difícil operación, pero se logró. ¿Cómo? Rentando y contratando aviones de aerolíneas especialmente para poder sacar a toda esta gente. Entonces Israel quedó, como dicen, ¿verdad?
bien gastado. Entonces Israel dijo, vamos a vender tierras, patrimonios, y decidieron vender el Monte de los Olivos. Hicieron la licitación, el concurso para ver quién se quedaba y lo ganó la Sheraton. La compañía Sheraton de hoteles, de resort y todo eso. Y digo, vamos a hacer un resort, un mall, un edificio grandísimo y todo. Usted sabe cómo son, ok, las inversiones de los turísticos. Entonces, hermanos, mire cómo son las cosas. Cuando Dios tiene un plan, lo hace a su perfección, ok. Nadie se va a interponer, nadie, ok. Y aunque Israel estaba vendiendo y Sheraton ganó la licitación, oiga, antes de construir siempre cualquier ingeniero sabe que hay que perforar en el lugar donde se va a hacer una edificación para ver si el terreno es apto o cuántos de material de base se necesita y todo eso. Y empezaron a perforar, hermano, para ver qué tipo de terreno y todo. Cuando el barreno que estaba haciendo, ¡boom!, se fue en blanco. Ya no halló tierra. Entonces empezaron a examinar, hermano, que hay una cárcava, como una cueva gigantesca debajo del Monte de los Olivos. Existe una cueva gigantesca debajo del Monte de los Olivos. O sea, que si la Sheraton o cualquier otra compañía hubiera puesto un edificio ahí, eso se hubiera, ¿qué? Por el peso, se hubiera desplomado, se hubiera quebrado, se hubiera desbarrancado todo eso. Así que ahí se quedó. Y hasta la fecha, ahí está el Monte de los Olivos. Nadie lo toca. ¿Por qué? Porque es el lugar donde la Escritura dice que nuestro Mesías va a poner sus pies en el Monte de los Olivos. Y aquí es donde viene lo extremadamente, si podemos decir, exagerado o asombroso, como extraordinario. Miren lo que dice la segunda parte, donde le dije que se quedaran por ahí. Se partirá, dice, el Monte de los Olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciéndose un valle muy grande. Y luego, y a la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. O sea, el Señor va a poner sus pies en el Monte de los Olivos, se va a abrir acá y luego se va a expandir hacia, para hacer un solo valle donde el Señor va a, ¿qué? A reinar. Y ese será, hermanos, la venida del Señor a reinar acá en la tierra. Es extraordinario, hermano. Si usted y yo, con noticias, las empezamos acá, porque dan las noticias por allá y por acá, no, como que no. Pero si nos empezamos a, como un rompecabezas, chiquitito, pequeñito, vamos a empezar a encontrar un vasto raudal de información profética que se ha cumplido y se está cumpliendo ante nuestros ojos. Así que le invito a escudriñar la palabra, a seguir buscando el rostro del Señor, a que su corazón esté vivo. Dice, cuando estas cosas empiecen a suceder, dice, erguíos, preparaos, levantad vuestro rostro. ¿Por qué? Porque vuestra redención está cerca. Yo te doy gracias en esta hermosa mañana, oh Dios mío, que nos diste para poder estar aquí. Ya es tarde, Señor, pero nos hemos deleitado, Padre, en tu palabra. Nos hemos deleitado en la alabanza, nos hemos deleitado con la oración, nos hemos deleitado, Señor, en que hay una promesa viva para nuestra alma, para nuestra familia, para el mundo entero, Señor. Yo quiero estar ahí, Señor. Yo quiero estar en mi familia. Queremos estar ahí, Padre. Es el anhelo de nuestro corazón poder estar ahí ante tu presencia, Padre. Mirar y contemplar, revivir, Señor, estas profecías, Padre, nos da la esperanza viva de que eres real.
porque ahí se cumple aquello que tú dices, que ninguna tilde, ninguna jota pasará hasta que todo esto se haya cumplido. Gracias, Señor. Haznos entender tu palabra, que podamos tener en nuestro corazón la responsabilidad de enseñárselas a nuestros hijos, a nuestros familiares. Poder, Señor, tener ese tiempo, convivir contigo, con tu palabra, en ese tiempo de alabanza, de oración, en ese tiempo, Padre, para poder, Padre, deleitarnos, como tu palabra dice, meditar de día y de noche en ella. Padre, gracias te damos, Señor, por los méritos que mereces, Señor, para todos aquellos que nos han estado mirando a través del Facebook, Padre, a través del mundo, Padre eterno, Señor, en el nombre de Jesús. Tú vienes pronto y tu palabra no es mentira, es verdad y se está cumpliendo ante nuestros ojos. Gracias, Padre, te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y a su nombre, gloria a Dios. Cuidémonos, hermanos, cuidémonos, ¿verdad? Respetemos los valores, ¿verdad? La palabra de Dios. Mantengamos esos principios de Dios en nuestra vida.